Bien. Hoy sí vamos a empezar por el módulo que debe de ser, que es el de la sexualidad a la luz de la Biblia. El, el otro, miércoles empezamos al revés, pero pues es lo mismo, ¿no? Lo malo que fuera la clase de otro profesor y yo la hubiera dado, entonces, la de Doña Patti, ¿no? Pero bueno, salimos adelante. Página 19 de su manual, vamos a nuestra materia o módulo que es la sexualidad a la luz de la Biblia. Bien. Y vamos a ver un subtema, que es la letra B larga, dice la sexualidad expresada a través de la mente y las emociones. Ese es el tema que vamos a ver, que es precisamente el área más estratégica en esta área del seres conscientes, seres humanos, que es algo que el Señor nos ha dado. Algo habíamos mencionado en cuanto a que la imaginación es algo necesario para muchas cosas, fundamentalmente para poder eh, pues movernos, la creatividad se expresa a través también de la imaginación y es mutua, en dos direcciones. O sea, imaginamos un proyecto, lo llevamos a cabo y ya tenemos algo que hicimos. Y a partir de eso que ya hicimos, imaginamos cómo mejorarlo. Esto podría funcionar mejor si le pongo acá, si le meto por acá este tornillito, o si le agrego esto, o cuando hacemos un platillo, un guiso, y le probamos, no, creo que mejor va a quedar si le agrego este otro condimento. Porque la imaginación es muy necesaria para la vida cotidiana. La ciencia avanza por la imaginación, la inventiva, la creatividad de la tecnología requiere de imaginación. Muchas cosas son así. Y es algo que viene inclusive de parte del Señor, porque como leemos en la Escritura, el mismo Señor lo menciona y desde ahí proviene de que es algo espiritual. Cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, queda implícito que está allí funcionando la imaginación. Eh, en el sentido de la perspectiva de Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos se, se ven entre sí, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ven entre sí espiritualmente hablando. ¿Mm? Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque ellos son espíritu. Y Cristo Jesús, antes de encarnarse, era espíritu también. Los tres. Esas estampitas o dibujitos que vemos de un viejito de barbas blancas, el, el Jesús como se lo imaginan y el Espíritu Santo la palomita, o sea, los tres juntos, pues eso es del imaginario de la gente que no conoce mucho y que inclusive consideran que así es el aspecto de Dios, ¿no? O sea, así es Dios. Y pues no, nada que ver con eso. Y inclusive, tal vez ustedes la han visto, yo sí he visto dibujitos en el gremio de las polleras largas y negras, ¿saben a quién me refiero? De que están o tres viejitos juntos de barbas blancas o tres Jesucristos igualitos, ¿no? Así, iguales, iguales. Lo que sí nunca he visto, que haya tres palomitas juntas, porque pues ya iba a parecer un palomar eso. Pero bueno, es el imaginario popular. Eh, pero el hombre tiene un problema con el manejo de la imaginación, que la imaginación es muy maleable, tiene que ser muy maleable, tiene que ser muy moldeable, eh, debe de tener una facilidad para que adquiera diferentes formas, porque una imaginación rígida, una imaginación así limitada, cuadrada, pues
la misma persona puede quedar encerrada en muchas cosas inconvenientes, ¿no? Es como tratar de vivir en una habitación toda de blanco, pintada de blanco, paredes, techos, piso, todo de blanco. No sé si han visto algunas películas donde salen los protagonistas de la película, lo que sea, donde está todo de blanco y no hay nada. Parece que están flotando, ¿sí? Parece que están en la nada. Peor si todo fuese de color oscuro, si fuese todo de color negro, pues es más difícil eso, ¿no? Mucho más complicado. Y como que ahí empezamos a imaginarnos, bueno, si le hubieran puesto un mueble, si le hubieran puesto algo más, porque con la imaginación se da un volumen a las cosas, se le da una forma, forman figuras, inclusive se le pueden aplicar coloración, o sea, un color, eh, el tamaño, las medidas, todo lo que sea necesario para entender lo que queremos representar con la imaginación, con nuestra propia mente, que está funcionando en ese sentido. Bien. Y cuando nosotros tenemos una imaginación muy desarrollada y tenemos una gran inteligencia y una gran creatividad, pues es a lo que le ha dado el nombre la sociedad de genios, ¿sí? Muchos inventos o viene del ingenio, de la palabra ingeniero viene de alguien que es muy ingenioso, o sea que tiene una gran capacidad creativa, imaginativa, que puede hacer material lo que imagina y puede ser para bien. La ingeniería por eso se requiere de mucha gente que tenga una buena imaginación. Un ingeniero sin imaginación, pues no va a ser un buen ingeniero. Entonces, se supone que son personas que han podido desarrollar esa gran capacidad imaginativa. Y es bueno, es necesario. Y para cualquier cosa, la capacidad de imaginar inclusive situaciones futuras en cualquier cosa que ustedes quieran, lo, lo hace más efectivo esa, ese resultado final, una buena imaginación. ¿Cuál es el problema? Que la imaginación siempre está activa, tiene que estar, siempre debe estar activa. Yo podría preguntarles hoy a ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy tuvieron que usar la imaginación para algo? Como es una función natural, a lo mejor uno no la toma mucho en cuenta, pero si hoy rememora, bueno, ahí están levantando la mano algunos, hoy tuvimos que echar a volar la imaginación para algo, ¿sí? Para algo que necesitamos o que era necesario aplicarla, inclusive hasta para poder medir peligros o consecuencias o situaciones difíciles, necesitamos de la imaginación, que eso en la cuidado de la salud o de peligro se llama prevención. Eso es la prevención. Entonces, la imaginación es muy indispensable para todas nuestras actividades, todas nuestras actividades. Y gracias a eso, resolvemos muchas situaciones que se nos presentan. Pero también se ha abusado de eso en varias formas. Digamos que en formas más o menos inocentes, lo que se ha hecho mano de la imaginación humana ha sido gentes que se dedican a la pintura. Mencionaba yo, bueno, creo que fue otro grupo, cuando encontramos una pintura o una fotografía de un paisaje hermoso, nos empezamos a imaginar estar ahí, ¿no? O sea, cómo será el clima, a orillas de un lago hermoso con bosque, a lo mejor yo creo que sí nos podemos imaginar sentir la brisita en el bosque, el ruido del viento en las hojas de los árboles, los pajaritos que estén cantando, el ruido de un río, X. Y son experiencias que tenemos y que recordamos y cómo las rememoramos con la imaginación.
Y es cuando planeamos vacaciones, sí, ahora vamos a ir ahí, o nunca he probado eso, y ahí la emoción de ir, ¿no? Y también tenemos otro tipo en las cuales aplicamos la imaginación, que es en los demás sentidos, no solamente es el oído, también la vista, también el olfato. Todos los sentidos están totalmente unidos a los sentidos y esto nos proporciona la suficiente información para casi hacer material lo que estamos imaginando. Los pintores profesionales de cuadros artísticos necesitan casi hacer una realidad. Y hay pintores, yo he visto pinturas de realistas de personas que parece que les toman una fotografía a una persona, pero es una pintura. Tal vez hayan visto ustedes en videos de artistas de esa categoría, ¿no? Que parece que es una fotografía, pero no les pintan el cabello, cabellito por cabellito, cabellito por cabellito, y se ven impresionantes, ¿no? Bueno, todo eso es por la imaginación, pero eso se ha ido haciendo y llevando a un extremo, y no es nuevo. Eso siempre ha existido. Desde que el hombre existe, que ha requerido de la imaginación para sobrevivir, para la supervivencia, también lo ha llevado a otras áreas de la vida. Y no es la excepción que haya llevado la imaginación al terreno de la sexualidad. Esa es una de las grandes. Ahora, debamos de hacernos una pregunta. ¿Es necesaria la imaginación en la vida íntima matrimonial? Sí, sí es necesaria. Porque es como todo lo que he descrito, que se requiere de la imaginación en las experiencias cotidianas, porque van a reforzar el concretar o al hacer realidad algo. Y en la cuestión del área de la sexualidad, no me estoy refiriendo estrictamente a la cuestión meramente sexual, sino a todo un conjunto de elementos que por medio de la imaginación podemos mejorar nuestra calidad de vida en la intimidad matrimonial. Es decir, como está en los cantares. Ustedes pueden leer el libro del Cantar de los Cantares y todo apela a la imaginación, todo. Es más, es tanto así que nosotros podemos imaginar esas palabras que están ahí y que si está escrito esto en la palabra de Dios, pues es porque tiene una importancia específica para el Señor que haya quedado en este ejemplo del Cantar de los Cantares. Porque bueno, sabemos que esto tiene doble finalidad. El trasfondo espiritual que tiene el Cantar de los Cantares, que es precisamente la relación futura de la iglesia y Cristo, ¿sí? O sea, cómo está preparando el Señor a su iglesia en un noviazgo que están llevándose a cabo actualmente para que vengan las bodas del Cordero. Eso es importante. Y yo les preguntaría, ¿cuántos nos ha sucedido que cuando estamos en un momento de alabanza o adoración en el cual estamos muy profundamente inmersos en esos momentos de una gran devoción, podemos hasta imaginarnos el cielo, o sea, imaginarnos a algo muy espiritual, ¿me explicó? Y es normal eso, es una función normal, ya sea adoración o alabanza, cualquiera que sea. Pero también, como está en Cantar de los Cantares, también está hablando acerca de la relación en el matrimonio, como es en nuestra función matrimonial, eh, como de todos los días. Dice, fíjense cómo es esto en el capítulo 8 de los Cantares. Si quieren no lo busquen, yo nada más se los voy a mencionar. Dice así en el capítulo 8 de los Cantares, versículo 3, dice, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cuando leemos este versiculito del 8.3 de Cantares, bueno, a ver, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué se imaginan ustedes
Si nada más leemos este solo versículo, ¿qué puede dar a nuestro entendimiento este versículo? ¿Qué se imaginan ustedes de qué se trate? Ujú. A ver, ¿quién dice? Pues yo entiendo esto de este versículo. A ver, ¿quién dice yo? Anímense, anímense. A ver, Alberto. Me parece que es la forma en la que están acostados, Sí, ¿quién es? la pareja. Una pareja. Bien. Porque es lo que alcanzamos a entender. Bien. O sea, Ujú. ahora, yo les voy a completar y no les voy a preguntar, pero ustedes ya en su imaginación lo van a poder entender. Esto que está descrito aquí era la postura de relación íntima que los judíos acostumbraban tener. Eso es lo que describe ahí. El amor conyugal dentro de la recámara. Era la parte al modo y estilo de vida íntima judía o hebrea, ¿sí? Ahí sí ya cambia un poco, ¿no? O sea, ¿qué acabo de hacer? Ya les acabo de modificar la imaginación. Por eso les dije que no se los voy a preguntar, pero sé que se lo pueden imaginar. Bien, entonces, pero ya tienen un conocimiento más. Y las profecías, por ejemplo, saliendo del tema de la sexualidad, la mayoría de las profecías tiene y echa mano bastante de la imaginación. Bien, vamos a ver otra. En el capítulo, en el libro de Daniel, Daniel el profeta, cuando tiene una visión, y la visión, las visiones de los profetas, tenía que estar funcionando la imaginación del profeta para que pudiera escribir tal cual algo que provenía de Dios, por lo cual él utilizó la imaginación. ¿Mm? En el capítulo 7 del libro de Daniel, por ejemplo. Vamos a tomar eso como ejemplo. Capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Mm? La visión de las cuatro bestias, fíjense, la visión de las cuatro bestias. Aquí ya vemos que la imaginación, nuestra imaginación entra en funciones, en funcionamiento. Dice, en el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Y ahí eso es imaginación. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y tuvo que recordar eso que vio en el sueño usando la imaginación como herramienta y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Después va el segundo. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y así describe cuatro bestias. Y claro, si él, Daniel, hubiera escrito, tuve una visión de cuatro bestias terribles y eso se dará algún día. Y ya, era lo único que se hubiera escrito. ¿Qué nos podría haber informado esa visión profética? Pues prácticamente nada, me explico. O sea, quedaremos muy limitados, muy limitados. Que esto quiere decir que el Señor utiliza una herramienta espiritual que Él nos ha dado para que se vaya a de nuestra área espiritual, se vaya a nuestra alma, en el área de la imaginación, en el área de la creatividad, y ustedes pueden ver un montón de imágenes de, de las bestias que describe aquí, que han más o menos la imaginación de muchos artistas gráficos, ilustradores más bien, ilustradores, dibujantes, las cuatro bestias. Ustedes pueden encontrar un montón de versiones de las bestias, ¿no? Desde la Edad Media hasta el día de hoy, pero son las mismas bestias que de las que habla aquí Daniel el profeta.
unas muy buenas y otras hasta medio ridículas, ¿sí? Pero bueno, ya cada quien la imaginación. Pero hablan de una verdad, o sea, hablan de algo que es real, hablan de algo que existe, hablan de algo que tiene una existencia, que tiene una manera de comportarse, una conducta, etcétera. Y aquí, aunque es algo espiritual, simbólico, como son estas bestias, que son situaciones del mundo que se han estado dando y que se están dando actualmente, las estamos ya viviendo, pero no esperemos que no vamos a encontrar como dice aquí, un león con alas de águila caminando en las calles o volando por todo el planeta. Nunca vamos a ver eso, sino que si bien con la imaginación podemos tratar de entender, pero es un símbolo. O sea, eso existirá, eso en este caso es algo, es una cuestión de espiritual que existe, es real, pero la manera de tratar de entenderlo es con la imaginación. ¿Mm? Y eso es una cuestión de tipo y de origen espiritual totalmente. En las tinieblas, esto se ha explotado y hoy por hoy como nunca antes. Hoy a lo que apela y se basa muchísimo las tinieblas en esta área de nuestra conducta sexual es en la imaginación para formar y crear imágenes de ya sea de hombre o de mujer que son reales en la imaginación, son hombres y mujeres que finalmente a lo mejor, si es en una cuestión de videos, de películas, pues sí son personas reales, pero que son personas que les pagan o las explotan o cosas en donde lucran con este tipo de situaciones, y que a lo mejor son hasta personas que están bajo una esclavitud de ese tipo, por cuestiones de organizaciones que hacen esto para lucrar. Terrible, ¿no? Bueno, pues, y que muchas veces lo que hacen es una actuación, pero ¿qué es lo que hacen? Ya sembraron una semilla en la imaginación de cada uno de nosotros, ¿sí? Con personas reales, pero con situaciones ficticias, no muy alejadas de la realidad, pero sí muy manipuladas. Vean cómo el apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 1 de los Romanos. Antes de que vayamos algo a nuestro manual, en Romanos capítulo 1 dice que los hombres, cuando se apartaron de Dios, se hicieron necios, eh, empezaron a adorar a la misma creación, le empezaron a dar gloria en lugar de a Dios, a las cosas creadas por Dios. Dice en el versículo 23 del capítulo 1, de estos hombres necios y desagradecidos. En el 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y ahí está como la imaginación ha sido un gran problema para el hombre y que la parte más fácil de contaminar es a través de la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Que como esto está desde el Génesis, lo encontramos en el libro de los Cantares, lo vimos y lo leímos ahora en Daniel y muchas citas que hay igual, en todas está implícita la imaginación. Y aquí en Romanos también lo encontramos y podemos llegar al libro del Apocalipsis de cosas que aún no pasan, pero la imaginación la ponemos a funcionar y podemos entender en nuestra limitación muy humana la revelación que pueda traer lo escrito en el último libro de la Biblia. ¿Me explico? Y todo está basado en la imaginación, la mayoría de las cosas. Y no quiere decir que las cosas sean irreales, o sea que no existen,
Sí, dice, la imaginación entonces ayuda a que la visión profética pueda desarrollarse aún más y añadir, sí, sí es posible que sí, se pueda hacer, pero vamos a ver cuál es, y eso es bien importante lo que acaban de mandar en este chat. ¿Por qué? Porque el punto crítico de la imaginación es que en qué terreno espiritual se está haciendo funcionar. ¿Sí? Esa es la situación. Porque como esto tiene un origen espiritual, que aunque esté en nuestra estructura cerebral o en nuestra inteligencia, como ustedes quieran, pero cuando se trata de aplicar a lo espiritual, de dónde vamos a absorber los elementos para construir por medio de la imaginación algo que queramos ver con la imaginación. ¿Me explico? Algo. Cuando nosotros tenemos esta capacidad, y aquí en su manual así lo dice, en la página 19, la sexualidad expresada a través de la mente y las emociones. Dice, con la imaginación, la capacidad humana de formar imágenes mentales, pues no está necesaria para la experiencia diaria, porque nos facilita la prevención de situaciones potencialmente positivas o negativas, dependiendo de la experiencia. Bueno, ahí hablamos de lo que ya dijimos y cómo el Señor aprovechó esto que dio al hombre para que llamó a unos artesanos para hacer los muebles del tabernáculo, el candelero y todo eso, y les dio una sabiduría en su ingenio y en su creatividad. En Éxodo 35:30, vamos a ver eso porque vale la pena que sí lo leamos. Éxodo capítulo 35, versículos 30 y 31. Vean lo que dice acá. Dice, y le dijo el Señor, ya le había dicho el Señor a Moisés, y Moisés dice acá, dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, el Señor ha nombrado a Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y fíjense cómo dice acá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Todo esto, ¿para qué? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ahí está la ingeniería. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como él, como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, y ahí es sabiduría de espíritu, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino, etc. O sea, vemos cómo el Señor echó mano de esta herramienta creada por Él para que pudieran hacer todas las cosas del tabernáculo, que finalmente así lo hicieron. Les dio sabiduría. Es decir, que el Señor nos puede dar sabiduría, sí. La inspiración, que es una labor espiritual, el Espíritu Santo también echa mano de la imaginación para componer una alabanza, por ejemplo, una obra de teatro, escribir un libro de contenido espiritual, cualquiera que sea la cosa que se cree o que vayamos a hacer. Y eso es así. Por eso la imaginación es algo muy necesario. Y si proviene de una fuente espiritual, es correcto. Si viene del Espíritu de Dios. Bien. Si viene del espíritu humano, estamos expuestos a que eso sea algo que estamos en una frontera en donde pensamos que algo es de parte de Dios y no lo sea, sino que sea muy humano, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo con la imaginación que supuestamente debe ser espiritual y que supuestamente viene de Dios en una composición de una alabanza, pero en la cual la persona
que componga una determinada alabanza, hable de su persona y no hable del Señor en esa alabanza, ¿sí? O sea, que hable de su necesidad, de su persona. Hay varios, y bueno, no es una crítica, pero creo que sí es conveniente mencionarlo. Y yo he escuchado ese tipo de alabanzas, que son muy lights, diríamos así, ¿no? Porque las alabanzas, como las escribió David en los Salmos, todas tienen como centro el Señor y la adoración a Él y el reconocimiento de Él, de lo que Él piensa, de lo que Él hace, de lo que Él dice, de sus atributos. Véanlo, cuando habla del hombre, ahí en los Salmos de David, en algunos de los salmos que hay, pues generalmente no lo hace en una autoexaltación igual o superior a la de Dios. No, no lo hace así. Es más, hay salmos en donde, al contrario, como el Salmo 51, donde él se confiesa como un pecador. ¿Se acuerdan del Salmo 51, no? Y no es una autoexaltación, más bien es como una llena de vergüenza, de pena por haber pecado. Pero es un salmo. Y ahí encontramos, en los proverbios, ¿cuántas veces encontramos ahí la descripción de cómo es un hombre necio, de lo que puede ocurrir? Los primeros 5 capítulos del libro de los proverbios habla de todos los riesgos que se corren en una vida sexual muy liberal, desordenada y en donde no está la presencia del Señor. Todos los 5 capítulos primeros del libro de los proverbios. Y podemos imaginar, y está por lo que está descrito ahí, ¿qué puede pasar? ¿Me explicó? Ahora, ¿qué es importante entonces para nosotros? Bueno, para nosotros es muy importante, y aquí ya estaríamos avanzando en nuestra manualito hasta la página 20, en las primeras líneas que hay, por ahí dice, yo se las leo, si lo encuentran, qué bueno, casi al principio, dice lo positivo, lo real, bueno, discernir lo mejor, lo positivo, lo real. Cuando aprendemos y aprendemos de nuestras experiencias, que vamos echando mano de nuestra imaginación, si lo hacemos con una mayordomía correcta, con una administración correcta, de que podamos nosotros aplicar un filtro y que puede ser a través de nuestra imaginación, y guiada, asesorada, inclusive que aún antes de ejecutar o de hacer algo nosotros importante en nuestra vida diaria y sobre todo, y lo voy a aplicar a la vida matrimonial, ¿sí? Específicamente a la vida de intimidad, echemos mano de una imaginación en la cual ya le hemos pedido al Señor que eh, no que nos las maneje, sino que nos las asesore o nos la administre conforme a su propósito. ¿Mm? Nuestra imaginación está siendo santificada en nuestra conducta en la intimidad y no vamos a ir a como la maneja el mundo en una situación de ese tipo. ¿Me explicó? Y no es una cuestión de falta de respeto o motivo para escandalizarnos. No, no, para nada. ¿Mm? Si nosotros, esta área tan delicada, tan importante, que no podemos evitar que funcione en nuestra mente y nuestro espíritu, que es la imaginación, le pedimos al Señor que se santifique, que Él nos ayude a administrarla, que la podamos aplicar en nuestra vida de intimidad conyugal, va a ser algo bastante positivo, tan positivo y efectivo, hermoso, pleno de disfrutar, como está escrito en el Cantar de los Cantares. Ese es el resultado de cuando la imaginación está siendo llevada bajo la guianza y la autoridad del Espíritu de Dios.
aún en esa área, porque así está el libro de los Cantares, con lo que les dije al principio, ahí en el capítulo 8 de los Cantares, que está hablando de cuál era la posición de relación íntima de los hebreos favorita, la que ellos practicaban. ¿Me explico? Dice, ay, pero ¿cómo? Sí, eso es histórico, eso es, lo pueden leer en la cultura hebrea y así es tal cual. ¿Mm? Y bueno, nosotros podemos imaginarlo, bueno, pero nada más imaginarlo porque pues no somos ni judíos ni de ese tiempo. Pero sí con la imaginación, sí podemos formarnos y darnos una idea más o menos concreta de cómo era eso. Bueno, si eso está en la escritura, entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra vida de experiencia matrimonial, sí podemos recurrir a eso, pero en esa condición, que esté asesorada, manejada, dirigida por el Espíritu Santo. Él no se va a avergonzar, no se va a sorprender y va a decir, yo no hago eso, eso no me toca a mí, eso es cosa tuya. No, él no nos va a dejar con algo que él mismo creó a que lo manejemos sin su guianza. ¿Me explico? Porque es creación de él. O sea, matrimonios podemos empezar a pedirle al Señor que Él, o sea, darle el acceso y toda la autoridad para que Él entre a las funciones de nuestra imaginación con todas estas circunstancias que les he mencionado. Sí, sí podemos y se lo podemos decir. Porque eso va a enriquecer muchísimo y va a mejorar mucho la calidad de vida nuestra. Pero, tenemos que hacer algo ahí muy importante. Ahí, continuando en la página 20, antes donde el punto que dice con los recuerdos, antes de ahí, dice, si las experiencias íntimas fueron buenos o malas, si se complementan con la imaginación, si se tienen elementos materiales y se utilizan en la relación íntima, se obtendrán en proporción resultados buenos o malos. Por ejemplo, si hubo un abuso de la privacidad en la intimidad en la infancia, se conservan en la memoria estímulos físicos y mentales y se van a aparecer de repente en nuestra experiencia en el momento en que estemos teniendo una relación íntima. ¿Me explico? Si hubo un abuso en la infancia, porque eso queda muy grabado en el recuerdo, en lo más profundo de nuestro ser interior y en los momentos de vida íntima matrimonial, puede venir el recuerdo y con la imaginación empezamos a vivir ese trauma que vivió en nuestra infancia. ¿Bien? Y la imaginación, que es una función natural, va a encenderse, ahí clic, y empieza a trabajar. Y si fue algo traumático, doloroso, que nos dañó mucho, vamos a tratar de bloquearlo o tratar de apagar esa imagen que no hemos podido expulsar de nuestro recuerdo, porque así es de poderosa la imaginación, así es de poderosa. En cambio, si ha sido una experiencia buena, que el Señor, en su maravilloso amor que tiene para nosotros, Él va a ir llevando en nuestro desarrollo mental de todos nosotros, va a ir llevando experiencias de una buena relación, si la hay, o la hubo, una buena relación con nuestra propia madre, con nuestro padre, con nuestra familia, que es un tipo de relación de amor, que es el amor filial, el amor maternal, el amor entre hermanos, que después viene una buena recuerdo de amistades edificantes, que amamos en verdad a un buen amigo, una buena amiga, y tuvimos una buena experiencia de relación amistosa, que después ya hemos tenido un noviazgo bueno conforme al propósito de Dios, entonces empezamos a generar
por nuestra imaginación lo que va y podría ser nuestra relación matrimonial. Y cuando viene el momento matrimonial y viene la imaginación, lo que va a surgir en nuestros recuerdos va a ser todas esas experiencias buenas que vivimos desde nuestra infancia, pero las vamos a materializar en nuestra relación conyugal. ¿Sí? Esa es toda la manera como Dios dispuso que se trabajara. Ahora, puede ser que alguien no haya tenido en su experiencia del pasado una situación así, de abuso o de cosas, y que tan siquiera haya tenido una mala relación familiar. No, a nadie se nos ha cortado, a alguien se le cortó porque todos estamos bien. Ok, tal vez sea local de ahí, y por las lluvias puede ser. Pastor, ¿Sí? a los Adelante, Pablo. a los que hemos tenido ese problema, que hemos sufrido abuso en la infancia, a pesar de que uno ha podido perdonar y ha podido sanar, es verdad el tema de la imaginación. Sí. Uno, antes de tener esa intimidad, uno ora y le dice, Señor, hace vos, incluso en momentos que uno no quiere, darle lugar al Espíritu Santo, darle lugar y Él hace lo suyo. Porque es verdad, es como que no queda, o sea, es como que a pesar de que las relaciones han sido sanadas, en el caso de ser familiar, ¿no? Sí. Y es re importante darle lugar al Señor en todas las cosas. Voy a decir, che, pero en la relación sí, también, en ese momento. Y bueno, el tema de eso de la imaginación, yo de igual manera le pido, Señor, vos llevate, sacá toda imagen, todo recuerdo, todo a sus pies y hay como que seguir en esa continuidad de ponerlo todo en sus manos. Totalmente de acuerdo, Paulita, totalmente de acuerdo. Ahora, hay algo que tiene el por qué sucede eso. El cuerpo responde, cualquiera que sea el estímulo, el cuerpo responde. Nosotros podemos sentir el aire frío, podemos sentir el hielo, o podemos una sustancia química como el hidrógeno líquido, que es un congelante poderosísimo, ¿no? Las tres cosas son frías, pero lo que produjo el frío, el elemento que lo produjo puede ser diferente. Y puede ser que me dé el viento frío, pero si yo alguna vez me quemé con hielo seco, ¿sí? ¿A alguien se le ha quedado pegado hielo seco algún día? O sea, hasta en la lengua, ¿no? Que, no se lo podemos pegar, que hasta sangra, ¿no? Porque se arranca el pedazo de labio, de lengua. Lo asociamos. La asociación que hacemos, que es el tema que sigue, el recuerdo, ahora lo vemos, y es que como estos son estímulos en esa área de nuestro ser interior, en la parte de nuestra intimidad, si fue negativa, el estímulo se produce con dolor, no con placer, con dolor y contra nuestra voluntad, ¿sí? Pero se estimula y se producen los efectos hormonales como respuesta a ese estímulo, que la causa fue negativa, pero el efecto de la producción por la estimulación se da. ¿Qué pasa? Cuando hay un estímulo de esa naturaleza, se forma una sustancia química que se llama oxitocina. Es una neurohormona. La oxitocina se produce cuando hay una estimulación, entre otras cosas, pero cuando hay una estimulación en esas áreas, ¿sí? En nuestra área de intimidad. Si fue negativa, tiene una característica la oxitocina que fija en el cerebro esos estímulos, ¿sí? Pero si están asociados a un mal recuerdo, pasa eso que acabas de mencionar, Pablo, que viene el recuerdo de que algo me pasó en mi vida y que no fue buena, y cuando ahora el estímulo es algo positivo, se impone lo que tenga más fuerza, lo que tenga mayor poder.
Entonces, y no se borra. El estímulo químico de la oxitocina queda en la memoria química de nosotros toda la vida, El toda la reemplazar vida. es útil también, el reemplazar. Eh, Eso, hay algo que pasa, Paulita, y es para que también todos lo sepan. Dado que esto es imborrable, químicamente hablando, porque está muy unido al recuerdo y al estímulo negativo, el Señor nos ha provisto de algo para eso, ¿sí? Que es dos cosas, que esa es una, el perdón, ¿sí? Que es algo espiritual, y lo segundo, como proceso siguiente, es el olvido santo. ¿Sí? El olvido santo. Eso es porque eso hace el Señor. Cuando Él perdona los pecados, nuestros pecados, Él los borra de su recuerdo. Él puede hacer eso. ¿Mm? Y es un olvido santo. ¿Mm? Y ahí vemos un montón de lugares de clamor, sobre todo en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, y hasta inclusive el rey David fue muy específico. Señor, perdona mis pecados, no te acuerdes de ellos, perdóname de mis pecados, bórralos. Y el Señor, sí, ni él mismo, y es una decisión soberana, perdona los pecados y no nos los vuelve a recordar. Y así es también en nosotros. Tenemos esa capacidad por parte de Dios, que podamos clamar y pedir por olvido santo, sí, sí podemos. Que como es algo espiritual y a la vez algo químico y es algo mental, emocional, todas nuestras tres áreas entran en función, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que el recuerdo, los recuerdos, que es el punto que sigue, lo asociamos con la imaginación, el recuerdo, y vivimos bajo el yugo de los malos recuerdos de algo que nos pasó en nuestra propia vida. Y cuando estamos recreando el ámbito, pero ahora de una manera buena, necesaria en la vida matrimonial, puede de repente surgir ¡fum!, ese mal recuerdo. ¿Y qué pasa? Que nos bloquea, ¿sí? Hombres o mujeres, nos bloquea. Y a veces hasta a los dos les puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos si ya somos conscientes de que esto es así y de que podamos pedirle al Señor que nos ayude para que ese recuerdo ya no nos duela, aunque nos acordemos de él, porque el cuerpo sigue estando bajo un sistema de corrupción, ¿sí? Y cuerpo es hablar cerebro y todo nuestro ser. Podamos tener el recuerdo, pero ya no va a ser un recuerdo doloroso, va a ser un recuerdo que sí me acuerdo, pero ya me acordé y miren, esos desaparecen de inmediato. ¿Mm? Cuidado porque el diablo, cuando no hemos entendido este proceso, sí hace, y él es su especialidad, el diablo va a trabajar es el mejor psicólogo que existe en el planeta, porque cualquier pequeño gesto o cualquier pequeña manifestación de conducta que sea visible, ahí es donde va a entrar para volver a rememorar lo negativo. E inmediatamente, ¡pum!, por la imaginación y el recuerdo, nos viene a la mente eso que vivimos. ¿Me explico? La labor de los psicólogos es precisamente rememorar esas situaciones para llevarnos a un terreno de procesar, finalizar ese proceso traumático doloroso y procurar olvidarlo, ¿sí? Y bueno, ellos tienen sus métodos, sus recursos para que nosotros podamos llevar al final ese proceso, pero ellos no tocan la parte más importante para quienes estamos en las cosas del espíritu, que es algo también espiritual y no se puede excluir. ¿Por qué? Porque, como en algún momento se los haya comentado, el Señor, que es eternamente presente, y eso solamente Dios lo puede hacer, ¿eh?
el Señor que es eternamente presente, cuando nosotros estamos viviendo por los recuerdos y la imaginación una situación desagradable, dolorosa, como puede ser en este campo, en esta área de nuestra intimidad, en esa eternidad presente en el que el Señor se mueve, podemos clamar a Él y decirle, Señor, en mi presente, en este presente que yo estoy viviendo ahora, te pido que tú que estás en mi pasado puedas solucionar este problema de mi pasado de tal manera que mi presente pueda ser modificado para vivir el futuro que tú quieres que yo tenga. Estamos recurriendo a las tres posibilidades de nuestros tiempos. La Escritura dice que nuestros tiempos están en sus manos, ¿sí? Y el único que puede ir al pasado, de nuestro pasado personal y particular, es el Señor. Y como ya tenemos una relación y una comunión con Él, Él, por amor a nosotros, lo puede hacer. Miren, hubo alguien que lo entendió y lo dejó escrito en un salmo, ¿sí? Para que veamos que esto ya había sido considerado por otros personas de antes, y vean cómo está escrito. En el Salmo 79, está escrito así. Fíjense cómo está el clamor de este salmista, que fue Asaf, que fue otro de los que compusieron los salmos, y le está diciendo al Señor, en una situación de que hay tristeza y desolación en el pueblo de Dios, ¿no? Y dice el versículo 8, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. ¿Se dan cuenta cómo se están manejando los tres tiempos aquí? ¿Sí? Se están manejando los tres tiempos aquí. Está hablando de un tiempo. Sí, exacto. Sí, Pablo. ¿Me dice de nuevo el versículo, por favor? 8. 79, 8. Salmo 79, 8. Fíjense, vamos a analizarlo con cuidado, porque esto en la soberanía y el poder que tiene el Señor, no solamente abarca lo personal, sino que puede abarcar lo generacional. Es más, puede abarcar a toda una nación. Así es. Eso es lo que aquí entendemos en este versículo. Dice el 8, no recuerdes contra nosotros. ¿Contra quién? Contra tu pueblo, la nación santa que tú has levantado. Está hablando el salmista intercediendo por toda una nación. Y dice, no recuerdes, o sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Olvídate, Señor, olvídate de lo que hicieron, las cosas malvadas que hicieron nuestros antepasados, que aunque son mis antepasados, me han repercutido aún en mi presente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Han repercutido aún en mi presente. Y esto era tan fuerte como para que el salmista haya clamado al Señor para solucionar algo que estaba afectando a toda una nación. Y a él en lo personal también, claro que también le tocaba. ¿Me explicó? ¿Sí? Y lo dice, llega al punto presente. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. ¿Sí? Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Inclusive yo lo tengo hasta subrayado aquí,
ese mismo Salmo 79, el 8. Porque es clave esto, es clave. Hay otro versículo que necesitamos darle lectura, que es el Salmo 19. Vamos al Salmo 19. En el versículo 12, Salmo 19, 12, que está asociado también con esto. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores ocultos? Todos los traumas que conservamos en nuestro subconsciente, que pueden ser cosas pasadas, de abusos, de cosas que nos sucedieron, que una función del subconsciente es ocultar, enterrar eso en lo más profundo, pero ahí están. ¿Me explico? Y que cuando hay escenarios parecidos cuando tuvimos el trauma, que surgen y nos viene de repente así, por eso dice aquí, David, en este caso, es David el que escribió esto, de esos, Señor, de esos errores, y error y pecado en el Antiguo Testamento es lo mismo, es el mismo significado, porque aquí error es algo espiritual, ¿sí? Porque se lo está pidiendo al Señor. Entonces está diciendo, Señor, de los pecados que ya sea que pecaron contra mí o yo pequé contra otro, o pequé contra ti, Señor, como quiera que sea, líbrame de eso que ya está ahí oculto en mi propio ser consciente, y líbrame. Librar en la palabra no es lo mismo que liberar, son dos cosas diferentes, ¿sí? Quiero hacerles notar eso. Es, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que, miren, hasta voy a usar esta figurita, es una cuadriga romana, ¿no? Y aquí va Alberto caminando en la calle, y viene la cuadriga, y viene contra él, y él no se ha dado cuenta, y lo va, ¡pum!, va a pasar encima de él, ¿no? Entonces, librar es cuando se da cuenta lo que viene a toda velocidad contra él, y dice, Señor, líbrame, y viene aquí rápido, líbrame, y agarra el Señor, y pum, lo quita, y pasa, y no le pasó nada, ¿sí? Eso es librar. Como dice la Escritura. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, es decir, este vehículo pasó, es una realidad que sí pasó, sí estuvo, pero el Señor, en esa capacidad que Él tiene, puede irse a nuestro pasado, y en ese momento, vamos a volver a tomar el ejemplo, en que estoy yo aquí en ese pasado, que a lo mejor sí me ocurrió esto, ¡pam!, y sí me pasó, ¿sí? Bueno, entonces el Señor lo que va a hacer es que va a hacer que yo, que estoy aquí, y clamo en este momento, y le digo, Señor, líbrame en mi pasado de ese momento, pero como ya tengo una relación y una comunión con Él, y Él tiene ese atributo de poder, Él me toma en ese pasado, y pum, pasa eso, ¿sí? O puede ser que venga acá, y sí, pero Él viene, ¿sí? Aunque haya pasado esto, y me toma, y me va a sanar. ¿A dónde va a llevar esto Él? A la cruz del Calvario, para que yo sea sanado. Eso le pasó, por ejemplo, a la mujer pecadora, o al paralítico, cuando le dijo al paralítico, toma tu lecho y levántate, y tus pecados te son perdonados. O a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, ¿se acuerdan? Que le dijo a la mujer, vete y no peques más. A la mujer que, inclusive a la que tenía 7 demonios, ¿no? Que fue la mujer de Magdala, o María la Magdalena. ¿Y dónde quedaron esos pecados? Bueno, todos esos pecados fueron absorbidos por el Señor Jesucristo para llevarlos a la cruz del Calvario, para que el Señor, el Padre Celestial, se olvidara de ellos y fuésemos hechos libres. Pero libres en verdad, ¿m? No solamente libres en el alma y ya, como ocurre con
con el trabajo de la psicología, que es limitado. Y está bien, qué bueno. O sea, está bien. Yo estoy bien de acuerdo que eso debe de seguir estando. Pero lo más completo es que no sea solamente en el alma, sino que también sea en el espíritu. Ujú. Pero bajo este mecanismo que solamente el Señor puede hacer en nuestras personas. ¿Sí? Esto nos restaura muchísimo en nuestras oraciones, decirle, Señor, tú que estás en mi pasado, en este momento, y ves las consecuencias que yo tengo en mi presente, te pido que me libres de lo que haya acontecido en mi pasado, para que mi presente empiece a ser restaurado, sanado, para que mi futuro sea como tú quieres que sea. Y como el Señor solamente tiene pensamientos de bien para nosotros, las cosas que acontezcan en mi próximo futuro ya van a ser muy diferentes. ¿Me explico? O sea, es sencillo de entender. Bueno, así como se lo estoy explicando, pero el hacerlo solo Dios lo puede hacer. ¿Mm? Y se lo podemos hacer en nuestra comunión personal con Él. En ese momento nosotros lo podemos hacer y Él lo hace, porque eso es la obra de la cruz en nosotros. Esa es la obra de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, ¿sí? Porque no saben lo que hacen, ese de no saben abarca aún las cosas más ocultas en el corazón del hombre. ¿Mm? De que a veces hacemos cosas que ni sabemos por qué las hacemos. La tuvo muy clara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Y fíjense cómo lo plantea el apóstol Pablo en el capítulo 7 a los Romanos. Y así le fue revelado al apóstol. Y precisamente esto lo dice él en el contexto del matrimonio, porque es en donde más se presentan este tipo de situaciones. Dice en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, donde dice, desde el versículo 13, no, desde el 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque él ahí había dicho que el pecado ya había hecho presa de él y había acabado con su vida espiritual. Bueno, dice eh, el 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, por ejemplo, en la relación matrimonial, es buena porque Dios la inventó, la diseñó y nos la regaló, ¿sí? Lo hemos dicho. Dice, vino a ser muerte para mí, pues en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, cuando en mi vida matrimonial y mi vida íntima surgen esos recuerdos de algo que a lo mejor ni mi cónyuge tuvo la responsabilidad, porque todavía ni nos conocíamos. A lo mejor éramos niños y él andaba por otra parte del planeta y yo en nuestra geografía totalmente diferente. ¿Me explico? Pero viene a rememorarse la situación que yo haya vivido y lo que es bueno, aquí como dice Pablo, vino a mostrarse pecado y dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y es cuando empiezan los matrimonios disfuncionales, que siendo la vida de intimidad buena por una cuestión del pasado, se hace presente y que como genera confusión y discusión en mi relación matrimonial hoy, empieza a decir, yo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te pones mal? ¿O por qué te sientes mal para algo que es bueno y agradable para nosotros? ¿Por qué hay en ti esa reacción? Y puede ser que el cónyuge diga, pues ni sé,
pero yo quiero, pero no sé por qué, porque no puedo, porque se acaba en mí el sano deseo de intimidad matrimonial, y eso es una causa muy frecuente en las disfuncionalidades de la relación conyugal, ¿me explico? Y es por esto que estamos diciendo. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo, y dice, es sobremanera pecaminoso, o sea, que sobre algo que es bueno aparece algo que en el pasado fue malo y que ahora lo bueno se va a hacer todavía más malo, pero por lo otro, lo otro. ¿Mm? Y le agregamos a nuestra relación presente. Bueno, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, es decir, que nuestro cuerpo, por estar todavía sujeto a la ley de la corrupción, que en eso está lo que les dije acerca de los recuerdos químicos, de las cosas subconscientes que están en nuestro cerebro, en nuestra parte más íntima de nuestro ser. Ese es yo soy carnal, a eso nos referimos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué puede ser? El rechazo a mi pareja. ¿Sí? Es que yo la amo, yo lo amo, pero no sé por qué hay ese rechazo, porque hay algo que está estorbando en el pasado y que a lo mejor ni somos muy conscientes de eso, porque lo tenemos muy oculto, que ya está, lo tratamos de borrar, pero no ha sido por una cuestión de algo espiritual, sino que es, o sea, un proceso natural que es llevarlo al subconsciente, pero no a lo espiritual. Y vuelve a salir, y vuelve a salir. ¿Y qué pasa? Que nuestra actual relación matrimonial se va deteriorando vez tras vez, más y más y más, hasta que ya empiezan a entrar ya otras situaciones desagradables. ¿Sí? Luego dice en el versículo, seguimos la lectura, sino, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pues sí, lo único que hacemos es aprobar lo que la ley dice de lo que es el pecado y punto. Y nada más, ¿sí? Y la ley es como una parte de nuestra conciencia que nos dice, sí, sí hay pecado, y el pecado trae una consecuencia, que es la muerte. Sí, pero la ley es fría. Y decir, no, pero espérate, es que no fue mi culpa. Pues sí, pero pues tienes un cuerpo que está bajo corrupción y está químicamente condicionado y funcionas así, punto. Ujú. Así es. Entonces, lo que dice, por eso dice, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea que funciona. Pues sí, funciona porque somos seres humanos, tal cual somos. Luego él dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ya sea el pecado que cometimos o el pecado que cometieron contra nosotros. ¿Mm? Y que el pecado que cometieron contra nosotros genera otras, el rencor, el odio, el rechazo, cualquiera que sea el efecto, y eso ya es pecado, ¿me explico? Fue diferente la causa porque fue contra mí, pero ahora yo elaboro otros pecados que no debería haber en mí, pero por causa del abuso que hubo en contra mía. ¿Me explicó? Entonces se establece un círculo vicioso y nunca salimos de ahí. Estamos dando de vueltas y vueltas y vueltas y vuelve recuerdo y no salimos de ahí porque no hemos encontrado la solución efectiva a que eso, o como leímos ahí, en el Salmo 79. Borra, Señor, borra eso. No te acuerdes ya de eso. Pero el Señor va a decir, bueno, la única solución que hay, que yo te puedo ofrecer, es a través de la redención en Cristo. Para que eso sea total, yo te pueda librar esa es la efectividad de la cruz, que aunque el Señor Jesucristo, como está escrito en la carta a los Hebreos, un solo sacrificio y basta. Porque el efecto de la cruz, y eso es lo que nos hablan los evangelios, el efecto de la cruz es también eterno. Es eterno, no importa cuántas generaciones hayan pasado desde que el Señor Jesucristo
crucificado. No importa cuántos siglos han pasado, sigue siendo algo efectivo porque fue escrito en los libros de lo eterno. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿He sido claro? ¿Sí? Fíjense cómo la solución no está tan lejos de nosotros. Lo que necesitamos es el entendimiento de lo que está escrito solamente. Y creerlo. Porque pues entenderlo y dejarlo así, eso hacen los teólogos. Pero eso es ver a Dios de lejos y entenderlo. No, nosotros tenemos que vivirlo y aplicarlo. Bien, bueno, seguimos la lectura de Romanos 7. Dice el versículo 17. De manera que ya no soy yo, mi yo consciente, el yo que quiere que se solucionen las cosas. Dice, ya no soy yo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que... 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está viviendo en mi persona. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, claro, porque hoy actualmente todos nosotros, nuestros cuerpos están sujetos a las leyes de la corrupción. Aunque espiritualmente estemos nacidos de nuevo, pero seguimos cargando con un cuerpo de corrupción y de muerte. ¿Me explico? ¿Sí? Que tiende a ser lo malo. Y en el terreno de la cuestión de la sexualidad, es como tener un león, bueno, un animal furioso atado en el patio de nuestra casa. Y muy furioso, que no podemos ni nosotros controlarlo. Cuando no está sujeto, nos va a morder y a lo mejor hasta nos va a devorar. Y es nuestra propia falta de dominio propio, falta de control. ¿Por qué? Porque empezamos a dejarlo que se alimentara en la imaginación, que esto puede ser a través de las imágenes de un contenido de intimidad, que eso hay muchísimo en internet. ¿Me explico? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Y aquí se los voy a escribir en el chat porque no lo puedo hablar o mencionar por que sería aquí está, aquí se los voy a escribir. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es? Por medio de esto. ¿Ok? Eso es lo que explota precisamente esta situación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cuál es? Bien. ¿Qué es lo que hace eso? Precisamente que esta actividad rememora las cosas pasadas en mucha gente, en mucha gente. Y si fue algo agradable para la carne, aunque haya estado fuera del propósito y la voluntad de Dios, se va a conservar lo agradable, pero la cuestión espiritual que no era agradable para Dios, y como fue en un tiempo que ni conocíamos de Dios, tal vez ni sabíamos nada de Dios, ¿verdad? Pues va a ser más fuerte y esa bestia se ha alimentado a través de seguirle dando este tipo de alimento. ¿Me explico? Y cuando viene el momento de la intimidad matrimonial, pues va a empezar a surgir y surge y surge y surge. Y si no atamos a la imaginación, no la dominamos, no la domamos, porque no podemos acabar con ella. Eso no es bueno. La necesitamos, ¿sí? Pero la domamos y decimos, a ver, imaginación, te sujetas. En el nombre de Cristo Jesús, te sujetas. Y ya no vas a interferir conmigo. Y ahí es cuando clamamos lo que dijimos que está en el Salmo. Señor, yo clamo a ti para que estos acontecimientos que se dieron en mi pasado, líbrame ya de ellos y ahora ayúdame en mi imaginación para que ya no vengan esas imágenes a estorbar en lo que ahora en tu plan yo debo disfrutar. Ah, no, lo borré yo, Nadina, lo borré, pero bueno, lo voy a volver a escribir, ¿sí? Rápidamente, que sería ay, espérenme.
Aquí lo estoy escribiendo. Ahí está, esa es la palabra. ¿Ok? No la subí, pero ahora ustedes la están viendo. ¿Ok? Estas son las imágenes que se mezclan y se encierran profundamente en nuestra propia persona. De algo que es bueno en origen, que es la relación íntima, pero que el sistema del mundo y las tinieblas lo hacen algo totalmente reprobable e inconveniente. ¿Bien? ¿Sí? Eso sería. ¿Ok? ¿Ya leyeron cuál era el punto? Lo voy a borrar, ¿ok? Bien. No creo que se pueda borrar. No, ya no se puede borrar, pero voy a cerrar el chat. Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Cómo he ido explicando este proceso? ¿Sí? Ahora, si nosotros logramos dominar a la bestia de la imaginación desenfrenada, manipulada y que es explotada en esta área de nuestra vida, la vamos a llevar a que sufra también una paulatina transformación, hasta que vuelva a convertirse a un vehículo que queda bajo nuestra autoridad y bajo nuestro uso beneficioso, que aún podemos utilizar en nuestra relación matrimonial. ¿Sí? Podemos usarla. No hay problema, pero ya santificada. ¿Sí? Es decir, que podamos nosotros en nuestra relación matrimonial explorar los diversos recursos que Dios ha creado para nosotros en las sensaciones placenteras, pero ya santificadas las sensaciones, aunque sea dentro de esta área, ¿eh? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bien, y como ya está respaldada por parte del Señor, porque es algo que Él creó y nos dio y nos regaló, mutuamente en la relación conyugal, y los solteros apréndanselo esto para cuando lleguen a tener su matrimonio, que lo pueden llevar a esta área, ¿sí? Claro. Y va a ser muy bendecida por el Señor, muy, muy bendecida. Concluimos con lo que está diciendo el apóstol Pablo, con lo que dice Pablo, donde dice, estamos en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bueno, entonces, excluyamos recuerdos traumáticos, la adicción a lo que escribí ahí en el chat, a todo ese tipo, esos falsos recursos para, entre comillas, enriquecer nuestra relación conyugal, porque es impresionante, hay estadísticas impresionantes de cómo, para sorpresa de ustedes, el sector social que más consume en su vida y relación matrimonial, ¿quién creen que es? ¿Qué sector social es? El pueblo evangélico. Porque como ya no se porta mal, entre comillas, ya no sale, entre comillas, con los malos amigos, pero tiene el recurso de este tipo de cosas, son los que más consumen este tipo de situaciones. ¿Sí? Y miren, y el diablo, feliz y encantadísimo de la vida, ¿sí? Y nosotros falsamente, el sector al social que pertenecemos, dice, al fin nadie vio, al fin nadie se enteró, y no es cierto. Todas las tinieblas lo saben muy bien. Lo saben bien. O sea que nuestro principal punto de acceso hoy en el sector social en donde nos movemos es la tecnología. Esa es la bestia que está en el patio de nuestra vida interior ahí. ¿Qué hacemos? ¿La transformamos o la dejamos ahí, la soltamos de vez en cuando? Es cuestión de reflexión y de honestidad propia, ¿sí? Es decir, la voy a controlar, ¿sí? Ya no más. Ni en el teléfono, ni en la computadora, ni en la música, ni visual, ni nada. ¿Ok? El Job le pide algo al Señor cuando está en la situación tan difícil. Señor, y se lo dice y lo confiesa delante del Señor, Señor, yo nunca he puesto mis ojos en la Virgen, en la mujer virgen. O sea, no he codiciado. Y el Señor Jesús
que fue muy estricto, perdón, dio una solución muy fuerte. Pero eso es ya, estamos entrando al punto, a nuestra recta final de esto. Bien, pero bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Mm? Entonces, creo que nosotros podemos hacer una labor muy buena con nosotros mismos cuando creemos esto, lo hemos entendido y somos sinceros con el Señor. Y que no estemos ahí alimentando una mascota maligna que en cualquier momento nos va a devorar. Miren, se los digo como lo dijo el apóstol Pablo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Así lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, pues que ese león rugiente, mejor que sea el león de Judá, en lugar del león rugiente, que sea el león de Judá, que es el Señor Jesucristo. Bien, entonces ahí no tenemos ningún problema. Entonces, ahí en su manual que habla acerca de los recuerdos, ahí viene todo, que yo les pido que lo lean, y los afectos negativos o positivos que están en la página 21 y 22, que es todo esto que hemos hablado, pero lo hice más, hasta el tema, inclusive distorsionada por traumas del 22, página 22, distorsionada por traumas de lo vivido, desviada de su propósito. Es todo lo que he hablado. Y ya se nos acercó el momento de terminar con esta sesión, pero llegaríamos hasta la página 23. Ahí ya vamos a hablar de cómo el Señor logró redimir todo esto en nosotros, porque si no es por la redención, no podemos librarnos de nada de esto, de nada. En nuestras propias fuerzas no podemos, porque hay muchas cosas en contra del hombre carnal. Están las tinieblas, principalmente. Está nuestra propia mente no renovada, ¿sí? Con sus recuerdos, sus traumas y todo, y las influencias del sistema del mundo que son muy fuertes. Son tan fuertes que solamente un poder superior, como es el del Señor, y el poder de la cruz, es lo único que nos puede librar de esto. Es lo único. En las áreas de las ciencias humanas, de la salud, pueden hacer su partecita, pero es mínima. No pueden llegar a irse hasta el pasado como lo hace el Señor. Intenta hacerlo una corriente de la psicología, intenta hacerlo, pero es incompleta, es insuficiente. Solo el Señor lo puede hacer completo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la próxima sesión, que ya estamos acabando este módulo, va a ser precisamente cómo es que el Señor Jesús pudo redimir esta área tan importante, y van a ver que es impresionante la manera como Él lo hizo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pastor, yo Sí. quería alentarles a mis hermanos es que es algo de todos los días, y que incluso en la palabra nos dice que no nos confiemos en nuestra fuerza, y el que cree estar firme guarda que no caiga, que es todos los Sí. días, todos los días, porque es muy delicado. Sí, sí. Les digo, ¿cuál es el sector que más recurre a este tipo de cosas? El nuestro, o sea, el nuestro me refiero en lo general, ¿eh? En lo general, la iglesia global. Porque es a lo que recurre sin que aparentemente alguien no se dé cuenta. Y no es así. No es así. Esto es totalmente una, bueno, es una simulación. ¿Sí? Es una simulación. Entonces, debemos de recurrir a lo único que hay, que es todos estos mecanismos que les he explicado hoy. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, hasta aquí llegamos y nos veremos la próxima